Doctores, si ustedes se fijan, inicialmente el compromiso de nosotros con la sociedad está expresado a través del juramento hipocrático. Eso es lo que la sociedad espera de nosotros. De los elementos que vieron del juramento hipocrático, ¿quién a través de los ejemplos que da la película me puede ir dando ejemplos? Es decir, a través de las situaciones de la película me dice, mire, la sociedad espera de nosotros, y está expresado en el juramento hipocrático esto, y en la película se veía de esta manera. ¿Quién empieza? Aquí atrás. Yo. Pues claro, atrás mío es atrás. Voy a empezar acá y ya voy hacia adelante. Velar ante todo por la salud de mi paciente y guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente. Se evidencia en el paciente con SIDA que, a pesar de su situación social y su orientación sexual, no pierde. Los médicos no dejan de atenderlo precisamente por eso, y lo que les interesa es que su salud mejore. Entonces fíjense, el compromiso de ellos era velar por la salud de ese paciente. Voy a dividirlo en dos puntos porque se tiene velar por la salud y secreto profesional. Velar por la salud de mi paciente como prioridad. En un momento, ustedes saben que yo alcancé a estudiar medicina cuando no se sabía qué era el SIDA y cuando no sabíamos cómo se transmitía. Pues claro, es que yo me veo muy joven, yo lo entiendo. A cada rato entro a un salón de clases y me dicen, señorita, por favor, siéntese y ya le damos el examen. Me pasa frecuentemente. Yo tengo 47 años. Luego yo viví ese tiempo. Y de verdad, sin saber exactamente qué era lo que estaba sucediendo, ellos pusieron como prioridad la vida de ese paciente, inclusive al propio riesgo que ellos tenían. Muy bien, ¿en qué otra situación de la película se ve la primacía del interés del paciente por encima del propio interés? Un ejemplo acá adelante. Muy bien. El que era del señor que tenía las piernas mal, y pues que ella le había dicho que ya no lo podía hacer pues porque estaba en juego su carrera y todo, pero él le dijo que por favor lo intentara y pues ella lo hizo. Imagínense, el jefe de cirugía le dice, yo conozco su hoja de vida, usted es una privilegiada, usted lo ha tenido todo, por eso es arrogante, orgullosa, cree que puede hacer cualquier cosa. Pues doctora, si le prometió que lo puede curar, usted se juega su carrera en esa cirugía. Inclusive ella ya sabía que existía un peligro, que era que en la primera cirugía no habían podido continuar. Pero ese es un muy buen ejemplo de yo soy capaz de poner el interés, el bienestar de mi paciente y lo que él quiere antes de mi propio interés. ¿Y cuál es el tercer ejemplo que es súper claro en la película? Por favor, doctora, ilústreme. ¿Aló? A fin de cuentas, como se evidenció que le estaban haciendo demasiados procedimientos que no eran necesarios para el paciente, y ella buscó, o sea, se arraigó tanto al caso que pues simplemente, como pues me imagino que ninguno se durmió y todos vieron el video, pues a fin de cuentas ella trató de buscar cómo disminuir esos riesgos para en realidad el sufrimiento, para que el paciente pues pudiera terminar con... ¿Pero a costa de qué riesgo para él? El de ella misma, digamos, ella tuvo que, como esos prejuicios que ella tenía de ella, por el hecho de que ella chiquita y pues como las gafitas y todo el cuento, y su residente ser una persona muchísimo más arrogante, pedante, pues ella simplemente como cruzó la línea en el hecho de cambiar su forma de pensar, de ser alguien educada y eso, y pues siguió adelante con la forma, con su percepción y lo que ella quería lograr, que era pues ser pues la salud del paciente, ¿no? Porque juega, ella coloca la primacía de ese paciente por encima de su propio interés. Imagínese ganarse uno al R3 empezando internado, eso es suicida, de verdad. Porque fíjense que nosotros seguimos manteniendo una formación muy jerárquica parecida a la de los militares. Tenemos grados, códigos de silencio, el de arriba manda, no se le cuestiona. Y parte de lo que ustedes tienen que aprender, tanto en estrategias de comunicación como en seguridad del paciente, que lo van a ver con Gustavo,
es a poder interpelar a la autoridad a favor de su paciente. Ustedes tienen que aprender que cuando hay un riesgo para un paciente, que ustedes que están en la base de la pirámide alimenticia lo detectan, tienen que saber transmitirlo a su residente, a su interno, a su profesor, porque primero está el paciente. Son 3 ejemplos preciosos de la primacía del paciente. Muy bien, pero decía también que en la segunda frase que tú me dijiste, que parte del compromiso, del contrato social con la sociedad es el secreto. ¿En dónde se ve el secreto? En la película. ¿Hay algún ejemplo de secreto? ¿Cuál? Me voy a ir hacia acá y ya me devuelvo. Que cuando fueron a consultar al enfermo de VIH, ellos tuvieron el cuidado de decirle a la novia que se saliera, porque eso era decisión de él si lo quería contar o no. Ellos tuvieron eso en cuenta. ¿Hay algún ejemplo de secreto entre colegas? ¿De lo que uno conoce de un colega y lo guarda como secreto? Pero hay otro, menos sexy. Pues creo que el principal secreto fue que él le confesó durante la cirugía que él no había hecho el procedimiento y que había sido otra persona el que había salvado al policía. Fíjense, ¿se acuerdan que yo siempre les repito, lo que ustedes hagan todos los días, en eso se convierten? El problema es que la profesión que escogieron obliga al secreto, a guardar secretos, generalmente de nuestros pacientes. Pero ¿cómo aprende uno a guardar secretos de los pacientes? Guardando secretos de las cosas que conocemos en el ámbito de las relaciones que ustedes tienen con sus compañeros, en su familia. Es decir, hay que aprender a ser prudentes con lo que decimos. ¿Se acuerdan que en la primera sesión que tuvimos de bienvenida yo les dije que uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice? Y es porque profesionalmente se nos exige el secreto. Son 2 muy buenos ejemplos. Listo, entonces, 1 es la primacía del bienestar, 2 es que guardamos los secretos que se nos confían. Y yo siempre he dicho que es un privilegio que alguien que no nos conoce entra a la consulta y sin ni siquiera saber quiénes somos, si somos confiables, es capaz de decirnos: doctora, yo tengo 2 abortos en mi historia clínica. Doctora, tengo una enfermedad sexualmente transmitida, tengo herpes. Doctora, tengo una disfunción sexual. Doctora, consumo heroína. Y no nos conoce, porque sabe que nosotros nunca vamos a revelar esa información. Hay excepciones al secreto profesional y las vamos a ver a lo largo de la carrera, muy pocas, pero en términos generales guardamos secretos. Muy bien. ¿Qué otra cosa que decía el juramento se ve en la película? Que debemos tratar a los pacientes sin discriminación. Y el ejemplo está cuando tratan al paciente infectado con VIH. Hay distintas formas de discriminar. Uno puede discriminar en razón de la raza. Y fíjense que hay un ejemplo en la película, dice: hace 10 años usted no hubiera entrado a estudiar medicina. Pero no solo un afroamericano, un latino posiblemente hace muchos años en una facultad de medicina de los Estados Unidos también hubiera tenido problemas para entrar. Entonces, en razón de la raza. Segundo, en razón de la patología que sufre. Entonces, por ejemplo, ellos estaban discriminando a los pacientes con VIH porque no sabían cómo se transmitía. Eso lo vamos a ver en altruismo. ¿Cuál es el límite de cuando yo no sé cuál es el riesgo, hasta dónde me puedo exponer y hasta cuándo es mi deber profesional? Pero también puede ser por la edad. Y ustedes van a ver que hay colegas de ustedes, compañeros, que tienen gran habilidad para manejar niños. Y hay otros que tienen grandes dificultades para tener niños como pacientes. Y van a ver que uno, cuando llega a la casillita de urgencias a sacar la historia clínica del siguiente paciente que va a ver, le puede tocar uno que por la edad sea más difícil, porque me parezcan más difícil los niños, me parezcan más difícil los ancianos. Entonces, por la edad también discriminamos. Discriminamos también por el género, hombres o mujeres. Discriminamos por la preferencia sexual, heterosexual, homosexual.
Discriminamos por la capacidad económica, rico o pobre. Discriminamos por el nivel de educación, inculto, culto. Discriminamos por la nacionalidad, y eso lo ve uno, por ejemplo, en los estudios de los servicios de urgencias en los Estados Unidos, que dos pacientes con la misma patología, uno es caucásico, entre 25 y 35 años y hombre, y el otro es latino, mujer, adivinen a quién atienden primero. Y discriminamos. Y en el futuro, ¿por qué vamos a discriminar? A ver, yo les digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de ustedes en el futuro no van a nacer. Es decir, si en 60, 70 años ustedes estuvieran naciendo, posiblemente no nacerían. ¿Por qué? Por las gafas. Porque si uno por diagnóstico genético puede escoger un embrión que no venga con miopía frente a un embrión que venga con miopía, miren cuánto mido yo. Soy un mujerón, no, de 1,54. Pero de pronto en el futuro los papás de uno quisieran una vieja de 1,80, mona, ojiazul. Entonces también se puede discriminar por la genética, y es uno de los mayores riesgos frente a la medicina genómica. Entonces, muy bien, el otro deber que nosotros tenemos es no discriminar. Dime. Lo primero es uno ser consciente que tiene el riesgo de discriminar, porque nosotros pensamos que nunca discriminamos. Entonces, lo primero es ser uno sensible al hecho de que tiene el riesgo de poder discriminar pacientes. Segundo lugar, si uno detecta esta situación, por ejemplo, si yo la detectara analizando los registros de atención de un servicio de urgencias, yo tendría que dirigirme o a la oficina de calidad o al comité de ética hospitalaria, que es el encargado de propender por los derechos del paciente en la institución, y plantear la situación. Es decir, fíjense, por tiempos de espera, dos pacientes con la misma patología tienen diferencias respecto a una variable que puede ser vista como discriminación. Y la discriminación no es solo un problema ético, es un problema jurídico que implica responsabilidad civil y penal. Porque la Constitución Política Colombiana dice que no podemos discriminar. Ningún colombiano puede discriminar a otro colombiano, más aún un médico. Muy bien, entonces, privilegio el interés de mi paciente, guardo secretos y no discrimino. ¿Qué más decía el juramento? El tercero dice el juramento. Un segundo, ya te paso el micrófono. El tercero dice la salud de mi paciente es lo primordial en mi trabajo. Entonces se ve cuando pues llega la hija de la doctora y ella está trabajando preciso, entonces la deja. ¿Qué parte tan difícil es esa de la película, cierto? Porque es que parte de la reforma que ustedes están ahorita viviendo, del nuevo programa de medicina, acortó los tiempos de estudio. No significa que ustedes estudien menos, pero el periodo de tiempo es igual al de las otras profesiones de la universidad. El programa antiguo, los semestres duran 22, 20 semanas, el de ustedes dura 16 semanas, y no fue peluqueando cosas, sino mirando cómo podíamos integrar conceptos que se repetían a lo largo de la carrera y colocar unos semestres de menor duración. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a cuidar de sus pacientes, pero a cuidar de ustedes mismos también. Ustedes tienen que aprender a tener vida propia, a tener vida familiar, a tener hobbies, a tener amigos. ¿Qué le pasa a Richard Weber, que significa un signo de que él mismo no se cuida? Es alcohólico. Y si se fijan que en una situación de tensión emocional acaban de perder un paciente, ellos están definiendo una situación personal entre los dos, él no va a tomar la decisión de dejar a su esposa, él se toma el primer trago. Y Gray con su hija dice, primero mi profesión y mi familia después. Además, porque en ese momento la medicina no era femenina. En este momento la medicina es femenina en el mundo. El 70% del recurso humano que se forma en medicina en el mundo son mujeres. Somos. Pero en ese momento
era una minoría que tenía que demostrar que era igual de buena a un hombre y posiblemente por eso descuidó su vida familiar. Pero lo que ustedes tienen que aprender es a buscar ese equilibrio entre el bienestar de sus pacientes y el autocuidado. Y el autocuidado se construye desde la carrera. Si ustedes al mismo tiempo que están estudiando no conservan su vida familiar, no conservan sus amigos, no conservan sus hobbies, o buscan escapes que les hagan daño, como puede ser tomar trago, recurrir a sustancias psicoactivas, etc., van a terminar como él. Y fíjense que dice, por el momento, gracias a Dios, solo me he hecho daño a mí mismo, hasta el momento no he matado a ningún paciente. Porque cuando uno no se cuida, es decir, no duerme bien, no come bien, no ama bien, evita los riesgos de sustancias exógenas, tarde o temprano termina matando a un paciente, dañando a un paciente, y eso lo van a ver en seguridad del paciente con Gustavo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otras cosas decía el juramento? Considerar como hermano y hermana a mis colegas. Pues al principio, como cuando el caso de que la jefe pues como que trataba de la residente de como no de hundir, sino que no le daba como ella tenía la razón, pero ella se ganaba como ese crédito, no. Después se dio cuenta que tenía que trabajar de la mano con ella para salvar el... Pero también hay otro ejemplo, es decir, uno puede considerar a sus colegas como hermanos, pero en la película también hay dos escenas en donde uno los considera más que un hermano. Entonces, es poner los límites de un lado y del otro. De una parte, yo se los dije el primer día, y les dije, párense y abracen al de al lado, porque están conociendo a sus hermanos por el resto de la vida. Y vuelvo y les repito, yo llego a un servicio de urgencias y me encuentro a otro hermano médico, ni siquiera de mi misma profesión, otro hermano médico que cuando sabe que yo soy médico, inmediatamente dice, ¿en qué le puedo servir con su papá? ¿Qué le pasa? Y se mueven, porque sienten que es el papá de él el que está enfermo. Pero esa relación de hermanos hay que construirla también desde el pregrado, en las relaciones que ustedes tengan entre ustedes mismos de respeto, de solidaridad, de colaboración, y también en las relaciones de autoridad. Ojo, que vuelvo y les repito, nosotros fuimos, la medicina tiene un esquema muy militar y los militares piensan lo siguiente: el sudor que uno experimenta en el campo de entrenamiento es la sangre que no derrama en el campo de batalla. Entonces por eso el entrenamiento de nosotros es tan exigente, para que en el momento en que salimos a la realidad no vayamos a pagar con nuestra propia vida o con la vida de un paciente. Pero eso significa que a veces ustedes van a ver situaciones de matoneo, de maltrato, de uso inadecuado de la autoridad, y que ustedes a su hermano médico le van a tener que poner el límite de manera adecuada. Fíjense que ella, por no poner el límite, llega un momento en que explota, y es muy de buenas porque encuentra una persona que la entiende, pero otra persona lo hubiera echado de la residencia, le hubiera dicho, usted tiene que respetar a su R3, y la saca a la de residencia. Entonces hay que aprender a construir esa relación de hermanos. Y por otra parte, en lo afectivo, hay que aprender también a distinguir los límites de lo afectivo. Uno puede involucrarse con un compañero de trabajo, con una persona con la que trabaja, con un compañero de estudio, pero tiene que entender que hay espacios para eso. ¿Se acuerdan que yo les conté que yo era el representante del decano en el comité disciplinario? Yo ya he tenido casos en donde me toca analizar una situación de una inadecuada selección del espacio de manifestación del afecto. Más claro no canta un gallo, ¿cierto? Entonces, piensen muy bien, es decir, ustedes pueden entablar ese tipo de relaciones con sus colegas, sus compañeros, pero respetando el sitio en donde están. O sea, el consultorio, el hospital son sagrados, se tratan de esa manera. ¿Listo? ¿Qué otra cosa decía el juramento? Señora. En el momento donde pues experimentan, donde le confiesa el secreto,
de que no había hecho la incisión, ¿no? ¿Sí? Ahí no sería como un problema ético el hecho de que se pusieran a experimentar en plena cirugía, que era pues ciertamente de riesgo. En un capítulo anterior lo que sucede es que llega un policía herido de bala, lo tienen que subir en un ascensor y él va con Omair, que es otro personaje que ya murió en la historia. Entonces lo único que él hace es que él se atribuye lo que el otro hizo, y como está muerto ya no puede contar que lo hizo él. Hacía lo mismo que la R3 con el conocimiento, yo fui la que lo descubrí. Es muy importante lo que tú preguntas, porque la experimentación tiene un espacio específico que no se puede hacer en el mismo ámbito de la atención del paciente. Es decir, tiene que estar en el marco de un proyecto de investigación que ha pasado por un comité de ética y que tiene unas reglas de juego para que algunos de tus pacientes participen en esa innovación que tú quieres hacer. Pero eso lo vamos a ver. Ustedes tienen toda una línea que se llama medicina translacional, que es de investigación, que todos van a ver en la parte básica, y en quinto semestre algunos de ustedes dirán, me voy por el énfasis de investigación porque es lo que me interesa. Eso lo vamos a ver, los límites entre la práctica médica y los límites entre la investigación con los pacientes.